tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández en un nuevo espacio en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine, al mundo de lo audiovisual. El mundo del séptimo arte, bueno, por lo menos antes era el séptimo arte, ahora no lo sé. Pero puede que sí, que lo siga siendo. Si no, basta con comprobarlo con directores que, aunque nos parezcan que han hecho algunas películas malas o que están en el ocaso de su carrera, nos demuestran, incluso en sus obras más chungas, cómo se pueden hacer cosas tan maravillosas como lo que venimos a llamar las transiciones. ¿Qué es eso? Vamos a meternos en faena. Que estos días estoy repasando la filmografía de un director que yo creo que prácticamente todos vosotros habéis visto las películas de él. Si no el 90%, pues el 70%, el 60%. Yo, bueno, creo que he visto todas, desde la primera hasta la última. Me refiero a Steven Spielberg. También he repasado a su vez un fenómeno de técnica cinematográfica, de técnica de rodaje, que se llama la transición, las transiciones. Las transiciones tienen mucho que ver con el montaje, y las transiciones no son nuevas. Pero Spielberg es un buen ejemplo de director de cineasta que le gusta mucho hacer las transiciones. ¿Qué son las transiciones? No me voy a poner técnico, si no nos alargamos. Pero cuando veis una película y de repente una secuencia, un plano secuencia pasa a otro, y esa secuencia no tiene nada que ver con la anterior en cuanto a tiempo, ni en cuanto incluso a narración, sino que se conectan a través de lo que significa esa unidad, para hablarlo en llano, esa unidad de fotogramas que concatenan uno con otro, pero no tiene nada que ver la secuencia anterior con la otra, sería un buen ejemplo de esas transiciones de un espacio-tiempo que se rodea en una película a otro espacio-tiempo. Hay muchísimos tipos de transiciones. Os recomiendo un libro de Walter Murch que habla sobre las transiciones, el montaje del cine, que es una auténtica maravilla. ¿Y por qué hablo de las transiciones? Porque repasando esto, a Spielberg le gustan mucho las transiciones, y anteayer, que lo he puesto en mis redes, he visto una película de Steven Spielberg que demuestra que incluso en las películas más malas de Spielberg hay transiciones maravillosas. ¿Qué son transiciones? Os lo he explicado técnicamente, os lo explico en ejemplos. Bueno, recuerdo que cuando hice un seminario en el año 1991, fijaos, hace tiempo, sobre la teoría y el análisis del montaje cinematográfico, que impartió en la Universidad de Cádiz el prestigioso profesor de la Universidad de Valencia, Vicente Sánchez Biosca, estuvimos hablando del montaje y estuvimos hablando de las transiciones también, ¿no? Porque forman parte intrínseca naturalmente del montaje de una película. Y estuvimos hablando de ejemplos de John Ford, el más grande entre los grandes, ejemplos de Orson Welles, con el principio de Set de Mal, con ese plano secuencia alargado y cómo después concatena con otra secuencia, etcétera, etcétera. Pero lo de Spielberg de verdad es que es un director que se inspira mucho en los directores clásicos, pero que tiene una visión muy especial de lo que son las transiciones en el cine. Y con esto lo que quiero decir es que incluso cuando leáis a los críticos de cine que hablamos, o cuando leáis comentarios de cine que hablamos de directores que hacen algunas películas de directores que son muy conocidos, que son muy malas, incluso esas, de algunos directores hay que verlas, porque tienen cosas que, aunque estés 2 horas sentado en la butaca o sentada en la butaca, siempre habrá unos segundos que merezcan muchísimo la pena y con los que se aprende cine. Y es el caso de Steven Spielberg. Fijaos el ejemplo que os quería poner hoy. Por ejemplo, de una película maravillosa, que esa no es mala, de una magistral película, ¿no? Como es La lista de Schindler, por ejemplo, una transición muy clara a La lista de Schindler. En los primeros segundos de la película, cuando el rezo judío y cuando el humo de la vela que está en color se apaga y ese humo sale hacia arriba, recordaréis que ese humo se mezcla en otra secuencia con el humo de la locomotora, de la chimenea de la locomotora, ya situado en los años en los que sucede toda la historia de Schindler, el traslado de los judíos. Como veis, el ejemplo que os he puesto es muy claro, muy diáfano. Estamos situados en un espacio-tiempo, en una oración intemporal que se escucha de los judíos. Se supone que alrededor de una mesa con una vela, esa vela se apaga y esa llama nos conduce a otra situación que no tiene nada que ver con el espacio-tiempo de lo anterior. Es
es una auténtica maravilla, pero esa película sí es una película grande, sí es una película magistral, maravillosa. Pero como os digo, el propio Spielberg tiene películas muy malas que merecen la pena cosas. Por ejemplo, si vais a repasar cosas de transiciones, por ejemplo, en The Lost World, El Mundo Perdido, sabéis que Parque Jurásico salió en 1993 y El Mundo Perdido salió en 1997, fue cuando se estrenó. Bueno, si algo le falta al Mundo Perdido es en guión, porque se hace aguas por todos sitios, ¿no? Y tiene esa costumbre de siempre que tiene Steven Spielberg, que tiene que ser un trauma infantil, de meter niños en las películas suyas, y además los niños son generalmente insoportables. Tiene que tener un trauma o algo, no sé. O es muy listo e inteligente y quiere vender mucho metiendo niños, no lo sé. La cosa es que aquí hay niña también, en este caso, que se cuela y todo eso, con los expedicionarios y todo el tema. Bueno, pero vamos a recordar a la película. Al principio, ¿recordáis de El Mundo Perdido? En El Mundo Perdido, por ejemplo, que insisto, pongo ese ejemplo porque es una película mala, es una película que por mucho que tenga buenos efectos especiales, es de esas películas, es decir, es que aquí no hay nada que rascar, pues hasta esas películas tienen cosas maravillosas. Principio de la película, familia pija en el yate, familia que decide con la tripulación bajar a aquella isla, a aquella que está al lado de la isla Nublar, la protagonista de la primera parte del Parque Jurásico. Se ve la mamá, el papá leyendo el periódico, algunos de la tripulación alrededor, ellos están tranquilos allí comiendo algo en la isla y todo eso, patatán. La niña chica de la familia decide irse a jugar. El padre dice déjala y la madre dice no te alejes, y bueno, la niña se va y se encuentra a un bichito, una de las primeras especies más destacadas de la saga de Parque Jurásico, que no recuerdo cuáles ni me interesan porque los dinosaurios son unos bichos que no me interesan nada. Vamos a la transición. Y se encuentra un pequeñito, ¿no? El pequeñito lo mira, lo ve, ella se cree que lo que quiere es parte del bocata o del dulce que lleva en la mano, lo tira, cuando aparece otra vez el plano, en lugar de un bicho hay un montón, y están todos alrededor, ¿no? Como si fueran ratas alrededor de ella, que están saltándole en la falda y ahí se ve, y hay una situación ahí que incluso la música de John Williams nos lo está adelantando, una situación ahí de que esos bichos van a hacerle algo a la niña. Seguimos, me seguís, ¿no? Seguimos, la niña pega el grito, grita, el padre se levanta, suelta el periódico, la madre, toda la tripulación va a buscarla, la cámara hace un barrido por el lado, sale del bosque, del bosquecillo de la isla y empiezan a venir los protagonistas hacia la cámara y toda la tripulación se adelanta a la madre, pasa por el lado de la cámara y aparece la madre en primer plano, se acerca a la cámara y aparece la madre. La madre pega un grito desgarrador ante lo que ha visto, que no sabemos qué es lo que es, muy hitchcockiano eso, y en ese grito, y cuando abre la boca, ese plano cambia y nos va a otra secuencia en donde le encontramos a Jeff Goldblum, al científico de Parque Jurásico, que en esta segunda repite, que está con la boca abierta, que tiene unas palmeras detrás con un cielo que parece que está en la misma isla, y que lo que ella ha visto, la mamá de la niña lo que ha visto ha sido a Jeff Goldblum cuando se lo ha encontrado. Pero no. Jeff Goldblum en cuestión de 2-3 segundos se mueve después del bostezo que ha dado y está delante de un cartel propagandístico, comercial, de viajes. Y está en una estación de metro en la ciudad. Coge el metro aburrido, con la cara de aburrido, se sube al metro. La secuencia la habéis estado viendo, la estáis viendo ahora. No la pongo en grande para que no me corten el vídeo los derechos de autor. Pero ya la habéis visto. Es decir, en una película tan chunga como esta, donde no hay guión, no hay nada, todo es acción, en donde quizá todo el mundo recuerde ese momento en donde Julianne Moore cae encima de la cristalera, mueve las manos y empieza el cristal de la furgona aquella, ¿os acordáis del camión, de la camioneta aquella? Y empieza a rajarse el cristal para que ella se caiga y nos mantiene en tensión. Bueno, unos disparates que Spielberg ahí, más que en foro, en clásicos de ese tipo, pues hay incluso un componente de haroldiano, ¿no? De Harold Lloyd, de aquellos autores que decidieron hacer películas de bromas y se sujetaban a un reloj y casi se caían, o se sujetaban a algún edificio y con un solo movimiento se venían abajo, pues igual, ¿no? Ahí se fija en eso. Pero en este cambio de esta transición, como veis, ese plano es absolutamente maravilloso. O sea, Spielberg ha situado a la madre
gritando, y el grito además por agudos se ha transformado en el frenazo, los raíles como suenan del frenazo del metro. Incluso en el sonido se ha cuidado mucho. No solamente estamos hablando de la idea que ha tenido Spielberg de hacer ese montaje, que lo cristaliza, lo materializa Michael Kahn, porque la idea es Spielbergiana, pero como casi siempre trabajo con Michael Kahn, pues los dos ahí, y me imagino que Michael Kahn estaría diciendo en qué película habrá visto el chalao de Stevie esto, o de dónde se le habrá sacado la cabeza, o si lo vio en alguna película donde todavía tenía barrillos, o no sé. Pero bueno, esto queda de puta madre. Y ahí quedó esa transición tan maravillosa y tan magnífica. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que le podéis sacar el jugo a cualquier película que veáis de un director grande, siempre, por muy floja que sea, se le puede sacar un jugo. Le pasa en el cine contemporáneo a Scorsese, muchos se quedan un poco, como diciendo, es muy larga, muy aburrida, no aporta nada nuevo. Pues la última de Scorsese, por ejemplo, ¿no? Pues sí aporta esa colocación de plano de la cámara con los ángulos abiertos, esa simetría de planos que ya explicamos en el irlandés en su día. Es decir, son directores grandes, Coppola, ¿no? Que siempre nos van a aportar cosas nuevas, aunque algunas de sus películas sean flojas, o más que cosas nuevas, nos van a aportar esos grandes detalles que dices tú, este tío sabe hacer cine, ¿no? Así que las transiciones son muy importantes. Las transiciones son algo, para ya terminar, que distinguen mucho al cine, y es lo que hace que el cine tenga vida. A mí me gusta el teatro, me imagino que os gustará mucho el teatro a todos, que a quienes nos gustan las artes escénicas y nos gusta el audiovisual, nos gusta el cine, el teatro, pero siempre he dicho, cuando me preguntan, oye, ¿está mejor esta obra de teatro o ha sido el teatro? Yo siempre he sido mucho de cine más que de teatro. La gente suele decir que, hombre, en el teatro es que tienes un actor ahí que lo estás viendo y está haciendo el papel, y que una actuación no es la misma que la actuación que tiene a las 7 que la actuación que tiene a las 11, a las 10 de la noche. Sí, cierto. Pero yo me creo el cine, no me creo el teatro. Lo siento, soy un poco borrico pardo en eso. Yo sí me creo una película y me cuesta meterme en un teatro, en una cámara oscura en donde hay un escenario y bueno, y hay gente alrededor, ¿no? Que en el cine también, ¿no? Pero no sé. Una de las ventajas que tiene el cine con respecto al teatro es que el espacio-tiempo se maneja a través de las transiciones, y las transiciones son maravillosas para que de repente nos creamos tanto que estamos en una isla al lado de Isla Nublar, como que estamos en una estación de metro, como que nos creamos que Terminator 2 Schwarzenegger está de noche mirando por una ventana, y la transición que ocurre en una misma secuencia, pero que ocurre a través de la ventana, como entra la luz del día, eso también es una transición en un mismo plano. Nos hace creer, y te crees que realmente ha pasado de las 3 de la mañana a las 10 de la mañana, y sigues tragándotelo tan tranquilo. La transición, lo que crea el cine, es algo tan maravilloso como creerte que cuando estás viendo Náufrago de Alfred Hitchcock hay una orquesta que está tocando su banda sonora. Y no te chirría, ¿no? Y eso es la gran ventaja que tiene el cine, que manejamos, moldeamos, y los grandes directores y los grandes cineastas moldean como quieren el espacio-tiempo, que eso es muy, muy, muy difícil, más difícil que el teatro en muchas ocasiones, porque hay que hacer creer muchas cosas. No digamos una película como Las Horas, por ejemplo, de Stephen Daldry, en donde las 3 historias se suceden en finales de un siglo, mediados del siglo siguiente y finales de ese siglo que acaba de meterse, ¿no? Y las 3 conforman un espectro en el que todos están unidos por un hilo conductor que perfectamente el espectador se lo traga si todo está bien contado. Así que, amigos, en este vídeo de hoy he querido deciros un consejo. Repasad la filmografía de los grandes cineastas, tanto clásicos como modernos, porque de repente te puedes encontrar con transiciones que son tan guays como la de El mundo perdido de la segunda parte de Parque Jurásico. Saludos de José Carlos Fernández en Último Estreno. Mañana, pasado, dentro de poquito, otro vídeo en nuestro canal.